Buenas tardes, mi nombre es Ángel Manuel Rodríguez Maulanda y seré su ponente el día de hoy. La ponencia data del desarrollo del individuo en base a su entorno. El ser humano es un animal con características particulares. Estas características hacen al ser humano diferente de todos los otros animales que existen sobre la faz de la Tierra. Eh, la realidad de nuestra especie es un combinado de 1.000 millones de años de lucha, de sobrevivir y adaptarse. Mientras que esto pasaba, el ser humano desarrolló la más grande de las evidencias, que son la inteligencia y la socialización. Estas características nos han permitido a nosotros formar grandes sociedades y grupos, cada una con sus propias características, costumbres y cada vez más globalizada. Es decir, que los seres humanos cada vez eh, dejamos estos pequeños grupos en los que nos formamos y con la tecnología, que ha sido un factor fundamental en el pleno siglo XXI para cambiar la forma en que vemos la sociedad, los grupos, de unificarnos. Bueno, en esta ponencia analizaremos el crecimiento de cada individuo, esto hasta convertirse en sujetos sociales de derecho. Haremos un recorrido partiendo desde la infancia, una etapa donde absorbe todo lo que ve el individuo. Luego pasamos a la adolescencia, donde el individuo empieza a entender el mundo desde una perspectiva propia, sin el juicio de valor de sus progenitores. Y llegamos a la adultez, es una etapa donde el ser humano sigue desarrollando su espectro de personalidad, pues es algo que nunca dejará de hacer. Esto debido a que el cambio es una característica intrínseca en el ser humano. Empezamos con el nacimiento del hombre pensante. Bueno, el animal sapiens sapiens es un hombre inteligente, pero animal al fin y al cabo. Entonces, ¿qué lo diferencia de otros animales? Bueno, en realidad no mucho. Al nacer somos parecidos a otros animales. Tenemos comportamientos parecidos a esto. Vivimos en grupos, alcanzamos tiempo a cierta etapa de madurez, donde nos separamos de nuestros protectores y nos aventuramos. Precisamente esta diferencia se radica en la inteligencia. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar complejamente. Esta capacidad puede llamársele inteligencia, pero es diferente a la inteligencia de los otros animales. Hay animales inteligentes, como lo son el delfín, el zorro, el chimpancé, son animales muy inteligentes, hábiles para la caza. Pero esa es una inteligencia animal dentro del reino animal, es una inteligencia que se da en pos de sobrevivir. Y la inteligencia a la que nos referimos es a la inteligencia humana. Este tipo de inteligencia es la capacidad de tener pensamientos complejos y de razonar. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos hemos evolucionado tanto, llegó un punto donde donde en el proceso evolutivo, donde empezamos a dejar de pensar en cómo sobrevivir y nos permitimos estar tan cómodos en nuestro medio porque dejamos de ser depredadores a pasar a la cima de la cadena alimenticia y dominarla completamente. Pasamos de ser menos a ser amos del mundo, por así decirlo. Entonces nos planteamos mil y un dudas más que no tienen que ver con la sobrevivencia. Por ejemplo, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Esto son características propias de un hombre pensante. Entonces, ¿qué pasa con este hombre pensante? Que el mayor motor, ¿sí?, para que esto sucediera fueron la inteligencia, y la inteligencia nos llevó a la capacidad de socializar. ¿Pero qué es socializar en qué sentido? Bueno, podemos definir la socialización como el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, mediante el cual éste asimila las pautas, normas y costumbres compartidas por los miembros de la sociedad y aprende a conducirse en la forma más común a ella, adaptándose y abriéndose a los demás. Es decir, la socialización es una habilidad que nos permite formarnos a nosotros y en base a nuestro entorno, y convivir y cambiar en base a nuestro entorno. Y también hacemos cambiar al entorno, hacemos parte de él. Entonces, esta socialización es la herramienta principal para que uno desarrolle su espectro de personalidad.
Este espectro de personalidad es un espectro que cambia al pasar del tiempo y de nuestras experiencias vividas, y que se va haciendo cada vez más complejo a medida que crecemos. Por ejemplo, nosotros nacemos, ¿sí? Nacemos, tenemos un adulto encargado, un individuo, un sujeto social de derecho que ya tiene vivido sus propias experiencias, y él refleja esas experiencias en nosotros. Por ejemplo, cuando somos niños, tenemos características parecidas a nuestros padres, ¿sí? Eh, Su personalidad se ve reflejada en nosotros en muchos aspectos, el cómo vemos el mundo, su moral se inculca en nosotros. Entonces, para que estas cosas no sucedan, debe haber un cambio en la educación, que es algo que no hay. Y que de todos modos el niño absorbe todo. ¿Sí? Pues, en la etapa de nacimiento, infancia, el niño absorbe todo lo que ve de sus padres y de personas, algunas personas a sus alrededores, pero más que todo de su figura paterna o materna, por así decirlo. Entonces, todo esto sucede hasta que llega la adolescencia. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia ya hay un despojamiento eh, de esa protección. Hay un mayor grado de libertad. Él ya puede tomar ciertas decisiones en su vida, el cómo vestirse, el cómo peinarse, ¿sí? Que poco a poco se van desligando de sus padres, pero que la mano de sus padres aún se ve, porque aún vive bajo su custodio. Y aún hay ciertas partes del mundo que ve con los ojos de él, pero que ya pueden la capacidad de relacionarse con otros individuos que también hacen que su personalidad cambie. Conoce el enamoramiento, las amistades, ¿sí? Forman grupos sociales con sus amistades y esto hace que adquiera ciertas características o conozca ciertos temas que hagan que su personalidad se vaya formando. O incluso también puede tener problemas para socializar, ¿sí? Y esto también contribuye al desarrollo de su personalidad, que es una persona tímida, ¿sí? Esto, el padre o el tutor puede verlo y ayudarlo, ¿sí? Porque aún está en esa etapa de formación, por así decirlo. Pero ya está viendo el mundo con sus ojos, conoce temas de política, de educación, porque él está dentro del sistema y es capaz, porque su cerebro ya maduró, porque el cerebro humano madura en la etapa de 0 a 5 años, de 0 a 6 años. Entonces, ya esa etapa es es un casi adulto preparándose para ocupar un lugar en la sociedad. Y aquí es donde vamos, a la adultez. Es una etapa donde ya la criatura deja el nido y empieza a formar su propia vida, empieza a valerse por sí mismo. En la, en la sociedad humana no es tanto así de valerse por sobrevivir y alejarse del seno de sus padres, sino una etapa donde ya empieza a ser visto como un sujeto social de derecho único, es decir, ya sus responsabilidades no recaen sobre sus padres, porque cuando es menor de edad, cualquier cosa que haga ante los ojos de la ley, sus padres son responsables. Incluso esto ha venido cambiando a lo largo de los años en qué momento llega su madurez, en unos lugares a los 21, otros a los 18, otros a los 20, y así, incluso hay jóvenes donde ya hay cárceles de menores, donde quien se piensa, porque ya se piensa que la responsabilidad no es netamente de los padres, no es de los padres. Entonces, pero este periodo de madurez es para la sociedad una etapa donde ya tú piensas por ti mismo, tienes ideologías, gustos, responsabilidades, y ya empiezas a ocupar un rol en la sociedad como tal, como persona, único, alejado de tu seno familiar. Y aquí es donde venimos a hablar de la predisposición al cambio y el rol del ser humano en la sociedad. Eh, Estamos sujetos al cambio, pues el ser humano se ve expuesto a cambios todo el tiempo. Estos cambios modifican la forma en que vemos el mundo. Y es que todo el tiempo ponemos a cambios, amistades van y vienen, productos, el lugar donde nacimos cambia totalmente,
hay más desarrollo, ¿sí? El cambio es algo natural, en la naturaleza también. Entonces, los seres humanos estamos en disposición a cambiar. Por ejemplo, nuestra personalidad cambia. Como ya lo dijimos anteriormente, en nuestra niñez tenemos una personalidad muy sencilla, ¿sí? Pues somos inocentes. A medida que vamos creciendo, este espectro de personalidad se le van añadiendo capas y capas y capas. Entonces, pero eso no termina cuando somos adultos. Aún seguimos cambiando todo el tiempo. Cambiamos con nuestro entorno también. ¿Qué pasa? Que con esta disposición a cambiar decrece a pasar del tiempo. Por eso es que se ve que personas adultas son más reacias a los cambios y les cuesta más. A mí, porque ya tenemos mucha madurez, o sea, somos y hemos vivido bastante. Hemos pasado múltiples situaciones que nos han forjado y estamos más propensos a la conservación y a que todo se mantenga igual. Entonces empezamos a generar un rechazo al cambio. Entonces, en este proceso, el rechazo al cambio puede influir en ahora nuestros primogénitos. Pero ¿qué pasa? Que estos cambios a los cuales nos vemos sometidos y que forjan nuestra personalidad, también se ven en nuestros ambientes, el ambiente laboral, el ambiente social, el ambiente familiar, donde este núcleo cambió, esta cosa cambió, y cada uno van formando nuestro espectro de personalidad y nos van forjando como el yo ante que el mundo nos ve. Con estos grupos exteriorizamos nuestro espectro de personalidad, nuestro espectro de personalidad, y hacen que cambiemos. No es como que una situación nos cambie, sino con el pasar del tiempo. Los cambios no son inmediatos, sino que cada situación tiene un efecto en nosotros, excepto que es un cambio muy brusco. La muerte de un familiar, una situación muy dura y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Con todo lo anterior, a lo que quiero llegar, es que ya cuando adquirimos cierta madurez, entonces nuestro turno de pasar nuestros conocimientos a nuestros primogénitos. Entonces ya nosotros educamos a nuestros hijos e hijas con base al pensamiento que tenemos del mundo. Entonces ahora son ellos los que adquirirán nuestra educación y que junto con la sociedad de esa época y su entorno desarrollará su espectro de personalidad. Que esto es algo que vino pasando desde el comienzo de las civilizaciones y nos han llevado a la sociedad que tenemos hoy en día. Y así es el funcionamiento de las sociedades y en un futuro también será así. Lo que hoy es normal o cotidiano, en, eh, en el futuro puede que no lo sea o sea mal visto, ¿sí? Y entonces eso irá arraigado o afectará la personalidad de mis primogénitos. Eso ha sido todo, muchas gracias.